Claro, la toma de San Antonio, no solo la toma de San Antonio, ¿no? A ver, son cerca de 10.000 personas las que están en particular ahí, ha generado controversia durante los últimos días porque está este plazo de la próxima semana donde debieran empezar el desalojo. Insistimos, a ver, son más de 4.000 hogares, 4.000 familias, 10.000 personas. Sacar eso, las autoridades han dicho, es muy difícil. Algunas autoridades, el alcalde está pidiendo una prórroga. Recordemos que la fecha también ha cambiado varias veces, pero el ministro Montes también hacía el punto a principio de esta semana que decía, bueno, son muchísimas tomas las que tenemos en nuestro país, cómo encontrarle solución a cada una de ellas, qué es lo que se hace, qué pasa con los terrenos, con la compra de terrenos, cómo es encontrar las soluciones. Hay un catastro del 2024, de hecho del MIMBU, que mostró que los campamentos crecieron un 31,3% desde el 2022. Es importante el tema, es relevante, además está en la agenda pública. Sobre esto vamos a conversar con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Loreto, Julio. Sí. Oye, solo comenzar diciéndoles que es muy buena la pregunta que tienen hoy día. Me hizo pensar. Por ejemplo. No, pues, o sea, estoy totalmente de acuerdo con los bancos, no tiene un sentido que estén en estas las dos. Y lo otro son las notarías. Bueno, es que la notaría en realidad es una institución del siglo pasado, en realidad, la institución entera, pero... Sí. Pero eso también debería estar más abierto, creo, ¿no? Sí, absolutamente. Mira cómo se suma ahí al Expreso. Muy Sebastián. Bien. Gracias, Sebastián. Y bueno, en el tema que nos convoca también, bueno, primero vamos a hablar, por supuesto, ¿no? de la temática, la problemática que está en nuestro país también, pero en particular esto se hace muy difícil. Hace tiempo se sabía, ¿no? Que la orden de la justicia era desalojar esa toma, pero en la práctica ¿se puede desalojar una toma con 10.000 personas? A ver, de que se puede ciertamente. Y probablemente en Chile hemos tenido experiencias no exactamente iguales, pero sí del mismo nivel de complejidad. Lo que sí es que esto no se hace ni de la noche a la mañana, ni lo puede hacer un solo actor, ni probablemente un solo gobierno. Y por lo tanto, lo que requiere es un plan, un liderazgo, una articulación de distintos actores por un periodo de tiempo importante, vale decir, más de 4 años, ciertamente. ¿Habría que desalojar esta toma en más de 4 años? Lo que pasa es que cuando tú estás hablando, procesos de 10.000 personas, claro, ¿cierto? En la práctica, tú puedes eventualmente desalojarla con todo lo crítico y con todo lo dramático que puede ser eso, que ciertamente lo va a hacer, pero no está solucionando en la práctica el problema, ¿ya? Entonces, esas 10.000 personas, ¿dónde van a ir? Probablemente, y como ha sido la historia en nuestro país, son personas que se van a ir a condiciones de hacinamiento, a arriendos informales, que tampoco es la solución, ¿cierto? O se van a ir a llegar, ¿cierto? O se van a ir a otra toma. Por lo tanto, lo que exige en el fondo es un plan, no es un día, no es una acción. Lo que estamos viendo nosotros hoy día, o la problemática que se está viviendo, es finalmente el resultado, ¿cierto?, de emergencia ante una problemática que se ha venido instalando al menos en los últimos 5 años, y si hablamos ya del fenómeno nacional, porque un riesgo de hablar de este tema es pensar que solo es San Antonio, ¿cierto?, y esto está pasando en distintos lugares, y pensar que estamos hablando únicamente de las tomas, cuando tenemos que entender que las tomas son fundamentalmente, así como los campamentos, los asentamientos informales, un síntoma, una suerte de respuesta, un resultado de un problema que tenemos en Chile, que es una alta demanda por vivienda y una baja oferta para hacer match con esa demanda. Oye, Sebastián, y bueno, en esta problemática puntual, ¿no?, y otras también relacionadas con estas tomas, desalojo, ¿cómo has visto tú también el manejo que se ha tenido por parte del Estado, de la autoridad, en este caso el gobierno puntualmente? El Estado un problema un poco más global, pero porque ha habido críticas también, ¿no?, de un manejo un poco criterioso en algunas partes, que informaciones confusas, y que además tienen primero a una población que está pidiendo quedarse ahí o ser reubicadas. Por otro lado tienes a los dueños que dicen quiero ocupar mi terreno como corresponde, y al medio tienes al Estado, en este caso al gobierno, que no da solución ni para un lado ni para el otro. ¿Cómo has visto tú el manejo que se ha tenido también puntualmente con esta toma de San Antonio, que ha sido la que está sobre la mesa esta semana? Claro, mira, es buena la distinción que tú haces, Julio, de Estado y Gobierno, porque permíteme referirme a eso. Respecto del Gobierno, el Gobierno ha implementado lo que se llama un plan de emergencia habitacional, ¿verdad?, que involucra distintos elementos, y uno de esos elementos era toda la respuesta, por decirlo así, a la problemática de las tomas y campamentos, que se vio fuertemente, ¿cómo decirlo?, aún más complicada con el caso convenio, ¿verdad? Y por lo tanto creo que en ese sentido hemos visto una acción más bien reactiva, cuando justamente lo que acá se requiere
es algo que implique, como decíamos anteriormente, un plan que sea proactivo, que pueda de alguna manera ir coordinando distintos actores sociales, gobiernos locales, gobiernos regionales, actores privados y también a las dirigencias sociales de estas tomas o de campamentos hacia el futuro. Pero el Estado me parece más interesante analizarlo, porque si estamos en el actual momento y estamos viendo esta problemática, se debe a que ha habido un abandono del Estado frente a esto. Si esto no, así como no se puede desalojar de la noche a la mañana, esto no se instaló de la noche a la mañana. Claro. Y eso es súper importante verlo, porque esto fue instalándose a vista y paciencia de prácticamente todos los actores, incluyéndonos a todos los que estamos acá. Y no solamente ahí, ¿verdad? Veamos los cerros de Arica, veamos zonas de Osorno, o veamos Temuco, o viendo más cerca acá en Santiago a Cerrillos, digamos, Maipú o Lampa. En todos esos lugares se ha ido instalando un proceso de campamentación importante en los últimos 5 o 6 años, ha sido bien explosivo, que ya venía de alguna manera aumentando desde el año aproximadamente 2011, ¿ya? Y esto explota después del estallido social y con la pandemia, ¿ya? Y eso lo vimos todos de alguna manera, y es lo que nos tiene hoy día en una situación tan complicada. Entonces me parece importante hacer ese punto. Más allá de las responsabilidades, más allá del drama o no drama, más allá de la condición de las familias que están en el lugar, acá lo que es claro es que ha habido un abandono del Estado en su conjunto, más allá de un gobierno en particular, respecto a esta problemática. Son datos y hechos que se venían alertando desde hace al menos 10 años, el aumento de los campamentos y las tomas en Chile. Sí, sin duda, son esas advertencias y que da la sensación, ¿no?, de que ahora, porque hay órdenes judiciales de por medio, está la urgencia y están todos hablando, pero como tú bien dices, a lo largo de todo nuestro país hay tomas, no de la magnitud de San Antonio probablemente, pero que están empezando y no sabemos cómo van a terminar. Exactamente, y tal vez ahí es importante, Loreto, hacer la distinción de cómo han sido esta historia, porque una cosa son los campamentos que más o menos estábamos acostumbrados hace 20 años atrás, ¿verdad? Ojo, esos campamentos que venían disminuyendo, y yo creo que han ido disminuyendo en el tiempo, son campamentos que en general estaban constituidos por 100, 200, máximo 300 familias, que en general eran muy vulnerables, muy organizados, y sobre todo, lo más importante, eran transitorios, por eso se llaman campamentos en Chile. En ningún otro lugar de Latinoamérica a la situación de los asentamientos informales se le llama campamento, solamente en Chile, porque era algo transitorio, porque se entendía que iba a ser construcción ligera por un periodo de tiempo para organizarse y poder tener una solución institucional. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que, por un lado, aumentó de manera brutal la demanda por vivienda, el flujo migratorio en eso ha sido relevante, ciertamente, pero al mismo tiempo bajó, se empezó a crear una expectativa de que la solución en materia de vivienda no estaba por las vías institucionales, sino que más bien no iba a postular además al subsidio, porque el subsidio no me lo iban a dar, no me alcanzaba un crédito hipotecario. Finalmente, bueno, hay un terreno eriazo cerca y la gente se empezó a organizar y esto se suma, ¿cierto?, con actos también ilegales que empiezan a aprovechar esa situación. Entonces muy vinculados a mafias de venta de terrenos a veces, estafas en esa materia, loteos brujos y otras cosas. Y finalmente estamos en una situación en que hoy día en Chile, de alguna manera, los asentamientos informales, ya no campamentos, entonces hay gente que se asienta en el lugar, que se proyecta en ese lugar, han crecido a una tasa que no habíamos visto nunca. Hoy día, más de 100 personas al día en Chile en los últimos 5 años, por datos que Techo tiene, ¿ya? Acá los que más manejan esta temática es Techo, y demuestra que al menos hay un promedio de 100 personas al día que se van a vivir en un asentamiento informal. Entonces, eso es lo que debemos ser capaces de contener, no únicamente terminar con los que actuales, sino que prevenir que no sigan creciendo. Ahora, precisamente eso te iba a preguntar, Sebastián, porque claro, uno ve las cifras, ¿no? Un 30% ha crecido en los últimos años este tipo de asentamiento o campamento. Y tú hablabas un poco de la demanda habitacional que tiene mucha gente, pero queda la sensación, y aquí a lo mejor también tú me puedes corregir, pero también queda como la sensación en el aire que además hay mucha gente que se está aprovechando de esto. O sea, dice, bueno, tenemos terreno gratis y además hasta podemos comercializarlos con efectivamente las ventas de terreno, loteos brujos, etcétera. Tú decías, ese fenómeno se ha instalado, pero eso también me imagino que incide mucho en el aumento y en la cifra que estamos viendo ahora, ¿no? Sin duda. Más allá del problema, el problema
virgen que es el déficit habitacional, digamos. No, tú tienes mucha razón. Yo creo, Julio, es bien acertado el comentario, porque lo que pasa acá es que hay un problema estructural, ¿cierto? Que hay mucha demanda por vivienda, y esa demanda de vivienda empieza a mezclar distintos perfiles de familias. Antes esa demanda era fundamentalmente familias vulnerables, sí, porque el resto de las familias de alguna manera podían optar a crédito hipotecario, el precio de la vivienda estaba más bajo, lo que sea. Pero aumentó el precio de la vivienda, los créditos hipotecarios también aumentaron las tasas, entonces hoy día el fenómeno de fragilidad habitacional, ¿cierto? O ese estrés que uno siente por tener que pagar la casa, ya no es únicamente para la población vulnerable, también es para la población de clase media, y eso se empieza a mezclar en este fenómeno. Y todo esto empieza a darse en una situación de asentamientos informales, y como son asentamientos informales, el Estado se mete menos. ¿Y qué pasa cuando el Estado se mete menos? Cuando las instituciones no están presentes, se abre justamente el espacio para que aparezcan actores que buscan, digamos, ejercer poder, ¿cierto?, en la ilegalidad. Y eso empieza a ser un terreno, de alguna manera, que hace crecer, ¿cierto?, actores que se esconden en este panorama de las tomas, que son ilegales, que son mafias, que pueden estar vinculados al narco, etcétera. Fíjate que hace 30 años atrás, disculpen este dato, sí, pero los campamentos eran un lugar más seguro que, por ejemplo, las villas de bloques, o que muchos barrios, ¿ya? Era un lugar más seguro porque estaban conectados, había redes, había comunidad. Pero hoy día el asentamiento informal es de alguna manera ese espacio donde el Estado no entra, ¿ya? Entonces se empiezan a mezclar, y eso sin duda tiene que ir acompañado no solamente de una agenda de vivienda, una agenda social, sino que también tiene que ir una agenda de seguridad. Algo que yo he dicho con mucha claridad es que el primer acto que hay que hacer es justamente catastrar y registrar a la gente, porque aquellos que quieren vivir al margen de la legalidad no quieren ser ni registrados ni catastrados. Claro. Entonces te permite al tiro diferenciar. Y aprovecharse también ahí de las situaciones, de la gente, en fin, bueno, como bien dicen, ¿no? Donde no llega el Estado, sabemos quiénes sí van a llegar. Vamos a estar monitoreando, por supuesto, este tema. Había también un desalojo que estaba programado para este fin de semana, se postergó, pero por supuesto es una problemática que hay que resolver más allá de los casos puntuales. Sebastián Bowen es director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, y tenía que ver con las características de los campamentos, de las tomas. Veíamos hasta piscina en alguna de las casas ahí. No, claro, asentamientos VIP, segunda vivienda en muchos casos. Entonces, claro, como la gente que está ahorrando. Claro, la problemática habitacional es real, pero este crecimiento se da también por un aprovechamiento, no todo el porcentaje evidentemente, pero ha sido un factor.